Vamos a terminar. Bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida a Bruno Tancredi. Bruno es docente de acá del instituto. Bueno, casi. No sabemos. Bueno, no sabemos. ¿Puedo empezar la grabación otra vez? Bueno, igual nos va a presentar lo que sí es casi, o no sé si es, no te dieron el título todavía, no te lo dieron. Está en trámite. Está en trámite el título, hay un trámite, el título de licenciado en estadística, y hoy nos va a presentar lo que fue el trabajo, su trabajo final de grado, aprendizaje estadístico aplicado para potenciar la enseñanza de inglés en primaria, el caso de Ceibal en inglés en Uruguay. Bueno, bienvenido Bruno, espero poder cortar por otro. Adelante. Bueno, tal, como decía Ana, este fue mi trabajo final de grado, pero también esto estuvo en un marco de proyecto que estuve trabajando con Nacho y Natalia el año pasado, y un poco de y que consistió, ya arrancamos con el objetivo. Cambia ahí, ¿no? Ahí. Bueno, el trabajo se enfocó en cómo combinar información de uso de la plataforma Lidl-Bridge, del programa Ceibal en inglés, en el año 2021 para predecir el desempeño de los alumnos en las pruebas adaptativas de inglés de Vocabulary and Grammar para cuarto, quinto y sexto año de primaria. Como un poco de contexto, Lidl-Bridge es una plataforma de Ceibal en la que los docentes le asignan lecciones, le asignan tareas de forma remota a los alumnos y tienen clases virtuales con ellos también, todo de forma remota. Y el año 2021, que parece un poco trivial ahí, fue porque fue el primer año que esta plataforma fue puesta en práctica. El primer problema, bueno, a tratar fue cómo llevar los datos de uso de origen, que nos compartió Ceibal, a datos que puedan ser usados como entrada de modelo. Ceibal lo que nos compartía fue archivos, o más archivos CSV y XLX, con distintos tamaños, distintas formas, y bueno, estaba la manipulación de cómo podemos usar eso para entrada de datos. Para eso fue usada la librería Datatable y dtPlayer, que sirven para la manipulación de archivos de tamaño grande. Como ven ahí, el archivo que tenía más filas era un archivo con 4 millones de filas. Bueno, estos son todos los archivos, ahí reafirmando un poco que son de tamaño grande, y quería centrarme un poco en los tres que dicen actividad del alumno en la plataforma Lidl-Bridge, que es un archivo con 1 millón de filas, y cada una de estas entradas son tareas que fue haciendo el alumno en la plataforma, en una fecha concreta. Ya que está, te pasa. Bueno, sigo contando eso. Cada una de esas entradas tenía... Perdón, no pasa nada. es que se trancó un poquito. Aquí. Derecha, izquierda y pasar la presentación. ¿Ah? Perfecto. ¿Y el coso? Para apuntar, no anda, ¿no? Sí, en el medio. Bueno, ahí va. Este archivo que tenía las actividades de los alumnos hechas en una fecha concreta. Pero tenía ciertos problemas, como por ejemplo que para cada entrada del alumno tenía repetidos todos los datos, en qué grado pertenecía, etc. Una alta redundancia de datos. También otro hecho importante es el siguiente, este de acá, que son las actividades que le asigna el docente a la clase. Los docentes le asignan las actividades a las clases, no a los alumnos. Y otro archivo que es ya este que contiene los resultados de los alumnos en la prueba. Para hacer toda esta transformación de datos fue necesario tomar prestado del área de base de datos los modelos entidad-relación. Estos modelos te permiten representar conceptualmente por lo menos la realidad para que así después nos sea más fácil construir los datos finales. Sería una analogía como construir un mapa de los datos. Acá lo que vemos como rectángulos son las entidades, prueba, alumnos, etc. Los rombos son las relaciones que hay entre las entidades, por ejemplo, un alumno pertenece a una clase, y los caracteres que aparecen al costado es la cardinalidad de la relación. La cardinalidad quiere decir, por ejemplo, que una clase está formada por n alumnos, y a su vez un alumno puede pertenecer a muchas clases a lo largo del año, porque puede ir cambiando. No puede pertenecer simultáneamente a 2 clases. Capaz que siguiendo un poco con esta parte de abajo, que es lo más importante del problema, tenemos que a las clases se le asignan actividades,
y que los alumnos realizan actividad. De esto lo que almacenamos son la fecha, los intentos, las preguntas que hizo bien, las preguntas que hizo mal y el puntaje obtenido. Otra cosa, bueno, complementando un poco el diagrama, vemos acá entidades débiles con una flecha, la entidad fuerte. Una entidad débil es una entidad que no puede pertenecer sin su padre, sin su entidad fuerte. Por ejemplo, una prueba no puede existir sin un alumno que la haya hecho. Al pasar de esos archivos que vimos al principio a un modelo, entidad-relación, tuvimos que tomar ciertas decisiones y otras que fueron impuestas por Ceibal. Por ejemplo, se filtraron los alumnos sin clases asignadas y sin actividades registradas. De las pruebas, esto sí fue ya más por decisión de Ceibal, las pruebas venían con un valor numérico y ese valor numérico corresponde a niveles de inglés. Por ejemplo, 400 es un nivel de inglés A1, o por ahí más o menos. No tengo muy claro cómo eran los puntos de corte. Pero sí nos compartieron los puntos de corte del año 2022. Que los puntos de corte son, bueno, a partir de este nivel, a partir de este puntaje, el alumno pertenece a tal nivel. Y ahora sí, más decisiones que se tomaron fueron que alumnos que figuraban con varios registros de evaluación, se les seleccionó el primero. O sea, si hizo muchas pruebas, se seleccionó la primera que hizo, y si hizo 2 el mismo día, se toma la primera. Y bueno, lo que estaba comentando un poco antes, que los alumnos pueden ir cambiando de clase a lo largo del tiempo. Cómo se fue asignando los alumnos a la clase, es medio quilombo, no quiero decir nada. Y ahora sí, ya con esa transformación de datos originales que teníamos, los crudos que nos pasó Ceibal, a archivos más prolijos, pudimos construir los conjuntos de datos finales. Que, como voy a adelantar un poco después, a lo largo del proyecto fuimos trabajando con distintos problemas. Y para los distintos problemas fueron necesarias distintas entradas. El primer conjunto de datos de entradas, que ahora que tiene el nombre alumnos, son los atributos del alumno e indicadores mensuales de uso de la plataforma y de la clase a que le pertenecen y los resultados obtenidos. Los indicadores y la clase a que pertenecen están a un nivel mensual, porque eso va cambiando mes a mes. Se agregó un indicador de CREA. CREA es otra plataforma de Ceibal en la que los alumnos hacen actividades. Y este indicador es básicamente, mientras más alto es el número, es que más actividades hizo en CREA, mientras más bajo, más bajo. Menos actividades hizo. Se excluyeron a los alumnos que no realizaron la prueba y que no tienen actividades asignadas. Eso fue otro criterio que se tomó para construir este modelo. Después, un conjunto de entrada parecido son los alumnos de sexto grado, que como el nombre dice son los alumnos, pero filtrando únicamente a los alumnos que pertenecen a sexto grado. Y para esto no se pudo usar CREA, porque los alumnos de sexto grado prácticamente no tenían actividades en CREA. Por último, el último conjunto sería el de clases, que ahora en vez de que los individuos sean alumnos, son clases. De acá tenemos la cantidad de alumnos que hay en la clase, el promedio, desvío y suma de indicadores de actividad por mes dentro de la clase y el grado y contexto más frecuente de la clase. O sea, sí, porque puede pasar que dentro de una clase haya alumnos de distinto grado, es un caso típico y para eso lo que se tomó fue el grado más frecuente. Si es una clase de sexto grado, por ejemplo, y el contexto es el contexto sociocultural de la clase. La clase no se arma por nivel de inglés. No, se arma por cuarto de escuela, quinto de escuela, sexto de escuela. Pero eso de que se cambian, eso no te entendí, que las clases Eso cambian. porque un alumno puede cambiar de centro educativo a lo largo del año, por ejemplo. Cambio de etapa. Sí, sí. Eso en inglés, por eso no te No. Preguntas, sí, vayan así preguntando, si queda mejor. Pensé que era como que eran aparte para inglés. No, sería mejor, para el resultado final sería mejor que pase eso, pero no, son las clases, la mayoría de las veces son mismo clase física, que los de salón tienen la misma clase de liderazgo. Y lo que se hizo fue excluir las clases en las que ningún alumno haya hecho la prueba. Dentro de una clase, pues, no todos los alumnos realizan la prueba la realizan algunos alumnos de la clase. Mismo puede pasar que de la clase solo un alumno haya hecho la prueba. Y lo que hicimos también como decisión fue que si un alumno, por ejemplo, estuvo solo en julio en la clase y después hizo la prueba, cuenta en ese promedio para la clase.
Como estos son los conjuntos de datos finales, un breve análisis descriptivo. Hay 863 alumnos que realizaron actividades y la prueba final de vocabulario en Grammar, además de contar con y además que se le asignaron actividades a las clases a las que pertenecen. También hay disparidad por departamento. 20% de todos los alumnos son de Canelones y solo 80 son de Flores. Hay disparidad por entorno, esto sí ya es más natural. Obviamente los estudiantes de entorno urbano son muchísimo más que los de entorno rural. Y hay disparidad por quintil. La mayoría de los alumnos son del quintil, es contexto sociocultural más alto. Y los que son menos son del quintil más bajo. Esto ya es una observación de los resultados, que son los alumnos de quintiles más altos son los que realizan más actividades. Y además tenemos una distribución pareja entre los grados. Es decir, que la cantidad de alumnos de cuarto, de quinto y de sexto son prácticamente la misma. Ya apoyándonos un poco más en herramientas gráficas, lo que tenemos acá es un gráfico SINA. Bueno, color Que se ve feo por la está complicado, pero sí, créanme que este color, o sea, lo que te sirve este gráfico... La tele, Bueno. claro, por la luz de... Ahí va. Este gráfico sirve para ver cómo varía las actividades asignadas y el puntaje final según el grado. Ahora, mueve un poquito. Pero un poco. Un poco. El color son las actividades asignadas y en el eje Y tenemos el puntaje final. Vemos como para cuarto las actividades asignadas son mucho menos que son menos que quinto y sexto. Y como a medida también que cuando crece el grado, empieza a ser más frecuente observar puntajes finales más altos. Por lo que también empieza a importar el grado del alumno. Ya pasándonos al mundo clases, tenemos que 852 clases son las que al menos un alumno hizo la prueba, realizó actividades y se le asignaron actividades. Acá lo que estamos viendo son las medias intraclase y los desvíos intraclase en un histograma. Vemos que la distribución de la media intraclase está centrada alrededor de la media general y tiene una distribución simétrica. Y en caso contrario del desvío, vemos que la mayoría de los desvíos son menores al desvío general, indicándonos que puede haber cierta información dentro de la clase. Como comentario nomás, esta barra alta de 0 es porque solo un alumno hizo la prueba dentro de la clase, por lo que no hay desvío. Y un comentario, durante la investigación nos dimos cuenta que el uso de la plataforma dentro de la clase es bastante dispar. Para eso lo que hicimos fue construir una variable de nivel de uso, que la dimos en cuartiles, de 0 a 25% de los alumnos dentro de la clase, consideramos que tiene un nivel bajo, un nivel medio, es decir, que entre el 25 y 50% de los alumnos han estado usando la plataforma dentro de la clase, y alto hasta muy alto, que es 75 a 100% de los alumnos dentro de la clase realizaron actividades. Esta variable se calcula mes a mes, y lo que podemos observar, por ejemplo, es que esto va a ir cambiando a lo largo del año, pero es bastante frecuente tener usos bajos. Por ejemplo, en marzo tenemos que el 50% de los alumnos, el 50% de las clases, tenemos que de 0 a 25%, es un entregadísimo esto, tiene un uso bajo. Sí, sí. Y esto va cambiando hasta en agosto tener una distribución más pareja, y ya después de agosto se empieza a arrancar fin de año y se empieza a soltar el uso de la plataforma. Empieza la comida. Sí, está bueno, eso bueno. Y podemos también aprovechar un poco la herramienta de diagrama Sankey para ver cómo evolucionan según el primer mes. ¿No? Por ejemplo, este de arriba vemos, estos son los alumnos, son las clases que arrancaron con un nivel de uso bajo. Vemos que para mayo siguen con un nivel de uso bajo medio, en agosto se observa más o menos el mismo comportamiento, que seguimos en todos los paneles pasa lo mismo, que está distribuido de forma bastante simétrica, pero nunca llegan a ser la mayoría de uso alto y muy alto. Que como contracara de esto tenemos que muy alto, los que arrancan con un nivel de uso muy alto, para mayo ya la mitad pasó a tener un uso bajo o medio.
teniendo problemas, se puede observar que estas clases tienen problemas en conservar ese nivel de uso muy alto que lograron al principio. Y antes de pasar más a la parte de modelos y resultados, quería comentar un poco lo que es el flujo de trabajo en un proyecto de estadística aplicada. Y lo que ven ahí, los nombres que ven ahí, son las librerías de Tidy Models que le corresponden. El foco un poco en Tidy Models es que permite fácilmente la implementación de flujos de trabajo y la replicación de los resultados. El primer paso constaría de una preparación de datos. Preparación de datos, acá ya me refiero más bien a no toda la ingeniería de datos que hicimos antes, sino a pensando ya más como entrada de modelo, por ejemplo, puede ser la estandarización de los datos, aplicar one-hot encoding, ver qué hacer con los valores faltantes, esos trabajos más chiquitos. Pero en sí el flujo de trabajo incluye el otro también. Pero para eso se usa recipes. Después, el siguiente paso es definir el modelo, qué modelo vamos a usar, no sé, por ejemplo, Random Forest, qué hiperparámetros fijamos, cuáles vamos a tunear, y lo otro es qué librería hacer, porque para cada modelo hay distintas librerías que lo implementan, cada una con sus pros y contras. Ya cuando tenemos el modelo y los datos, pasamos y tenemos cuáles hiperparámetros hay que ajustar, es necesario definir una grilla para ver por dónde buscamos esos hiperparámetros. Una grilla puede ser regular, es decir, exploramos toda la combinación de puntos, o una grilla irregular, que tratamos de cubrir el mayor espacio, pero utilizando menos puntos. También tenemos que hacer validación cruzada, es decir, definir particiones, cuántas particiones vamos a usar, si hay que conservar alguna proporción, por ejemplo, en variables que tienen observaciones poco frecuentes, y para eso se usa resample. Por último, ya ahora con las particiones y los hiperparámetros que vamos a ajustar y dónde vamos a ajustar, podemos hacer el ajuste de los modelos, y para eso se usa la librería Toon. Después de eso, hay que seleccionar el modelo, que en general se usa con algún indicador de error, por ejemplo, si estamos haciendo regresión, el modelo que nos devuelve el RMC más bajo. Para eso normalmente se usa la librería Tool, y ya con el modelo final sí se puede hacer un ajuste final y una predicción de los datos, que para eso se usa la de Parsing. Y ya con la predicción podemos evaluar qué también le fue al modelo con distintos indicadores de error, por ejemplo, nuevamente RMC o el que quiera, si es clasificación, accuracy o algo así. Así que esto sería más o menos de punta a punta lo que sería el flujo de trabajo y cómo se acompaña con Tidy Models. Y ahora sí, ya entrando un poco en los problemas que se hicimos, que fue los datos de entrada que hablaba antes, se realizaron 3 modelos predictivos con los datos disponibles hasta julio. La idea de julio fue usar estos resultados como alerta temprana, y bueno, todos usan como puntaje final el resultado de la prueba en distintas formas, pero todos usan como resultado final el puntaje final. El problema 1 consistió en predecir para cada alumno el puntaje final. Un alumno y un alumno hasta julio, y bueno, cómo le va a ir. Después el segundo sería una clase, cómo hacer el promedio final de esa clase. Y el tercero sería clasificar si un estudiante de sexto grado llegó al nivel A21 o no. Bueno, ahora voy a comentar un poco el problema 1 y 2, y para el 3 voy a primero antes dar un poco de metodología. Comento brevemente los resultados del problema 1 y 2. Para el 1 y 2 lo que hicimos fue ajustar distintos modelos de regresión: Random Forest, Bayesian Additive Regression Trees, ART, XGBoost y Support Vector Regression con el kernel polinomial. Como ven, son varios modelos y se utilizó validación cruzada para elegir entre ellos y además los mejores hiperparámetros. Se usaron 10 particiones y 20 puntos. Entonces tenemos 5 modelos, 10 particiones, 20 puntos, teniendo que ajustar finalmente 1000 modelos. Debido al alto coste computacional de esto, fue necesario recurrir a la plataforma Vertex AI de Google, y así poder ajustar los 1000 modelos y comparar cuál fue el mejor. Se seleccionó BART como el modelo final.
debido a que presentaba ligeras mejoras frente a los otros modelos. Si bien son ligeras mejoras, no es que sea súper destacable comparado con los otros, pero BART también ofrece ciertas herramientas que voy a mencionar más adelante con la parte de metodología. El RMSE final fue de 74,3. No puse de cuánto a cuánto varían los puntajes, pero son de 200 puntos hasta 800, hasta 700 puntos que puedo obtener en la prueba final. Pero sí presenta ciertos problemas cuando quiero pasar de ese puntaje al nivel. Eso es porque primero son muchos niveles y además están uno muy cerca del otro. En general, la distancia de nivel a nivel es más chica que ese 74,3 que vemos ahí. Además tuvo problemas para predecir el nivel más bajo de inglés y el nivel más alto. A BART le acompañó un indicador de variables más importantes. Se implementó una modificación del indicador original propuesto por los autores, ya que los autores advertían que había cierto sesgo en la elección de variables más importantes. De todas formas, no es. Se sigue investigando mucho qué indicador usar para importancia de variables en BART. Bueno, las variables más importantes son el puntaje mínimo por actividad promedio, obtenido en el mes de julio, el puntaje mínimo por actividad promedio, obtenido en el mes de mayo, y si el alumno es del departamento del Nueva York. Ya la tercera, que suena raro, porque a partir de la tercera, la importancia, hay muy poca diferencia entre las variables, y puse 3 más por completitud que por otra cosa, si bien las primeras dos sí destacan frente a los otros. Y el problema 2, que era el de las clases, que queríamos saber cuándo era el promedio final obtenido por los alumnos. Para eso sí se usó Random Forest únicamente, con 1000 árboles, se ajustaron algunos hiperparámetros, y un RMC más chico, también porque estamos trabajando con promedio, pero es más chico. Y acá sí se usa un indicador de importancia ya más avalado, y acá destacan como variables más importantes si la clase es de sexto grado, si es del contexto del quintil 5, o sea, más alto, y la cantidad de actividades asignadas en el mes de mayo. Y ahora sí, antes de entrar un poco ya más en el último problema, un poco de metodología de qué es BART y todo lo que lo acompaña. Como comentario nomás, un problema fundamental del aprendizaje supervisado es hacer inferencia acerca de una función desconocida f que dada una entrada predice una respuesta, donde, bueno, tiene esta forma con con los errores distribuyendo normales. Tenemos que, para nuestro caso, llevándolo de vuelta a nuestro caso, y sería la medida de desempeño educativo y X las variables de uso del Little Bridge. Diversas técnicas, como las que mencionaba anteriormente, Random Forest, SBR, XGBoost y el ya mencionado BART. Ahora sí, un poco de conceptos nuevos, que sería modelos mixtos. Los modelos mixtos son modelos que utilizan efectos fijos y efectos aleatorios. Estos modelos son útiles cuando se trabaja con datos que muestran cierta estructura de agrupación, como por ejemplo puede ser ahora los datos nuestros, pues los alumnos pertenecen a clase y a su vez pertenecen a centros educativos. Y nos permiten contemplar la variabilidad de pertenecer a un grupo o a otro, cuantificando el efecto de cada grupo en la variable respuesta. Es decir, cuantificando, por ejemplo, el efecto de pertenecer a una clase o a otro, o a un centro o a otro. Como ejemplo de modelo mixto, vamos a ver el más simple de todos, que es un modelo lineal mixto con pendiente aleatoria. Los modelos mixtos con pendiente aleatoria es el modelo original al que se le agrega un efecto aleatorio, que está relacionado con el factor al que pertenece el individuo, y por ejemplo, que es un modelo lineal mixto con pendiente aleatoria, es un modelo lineal que se le agregó alfa sub k que está relacionado al factor. Modelos lineales mixtos hay de distinta índole y existen sucesivas complejizaciones a que lo único que hice fue agregar una pendiente aleatoria, como por ejemplo un intercepto aleatorio. No sé si estoy diciendo pendiente o intercepto. Todo lo que dije pendiente antes, intercepto. Pendiente aleatoria sería cuando se le agrega un efecto aleatorio que está
relacionado a las variables del individuo. Intercepto aleatorio no está relacionado con nada, sino que se le suma un efecto. Bueno, y existen modelos lineales como este que es intercepto aleatorio, que es el original que se le agregó este efecto aleatorio. Como resultado importante de esto es que te agrega dependencia entre los individuos que pertenecen al mismo grupo. Particularmente para el modelo lineal mixto con intercepto aleatorio, le agregamos la dependencia la correlación cuando los individuos pertenecen al mismo grupo es de esta forma, es decir, el desvío del efecto aleatorio sobre el desvío del efecto aleatorio más el desvío del error, y 0 cuando los individuos pertenecen al mismo grupo. Y además que el efecto aleatorio queda determinado por todo esto que está acá, que lo importante es que pondera información propia del grupo con información poblacional, que es a diferencia de los enfoques tradicionales, que vos lo que haces, o descartás que los individuos pertenecen al mismo grupo o son modelos distintos por cada grupo. Saliendo un poco de modelos mixtos, lo que son árboles de regresión, cada una de estas cosas que estamos viendo acá son árboles de regresión, en el que lo que se hace es mapear al individuo con una variable de respuesta, basándonos en sucesivas preguntas que se le hacen a los predictores. Por ejemplo, iterando sobre este primer árbol, lo que se le hace cuando viene el individuo es se le pregunta, ¿tu primer variable es menor a 100? Si no lo es, anda, o sea, si lo es, vení para acá y te vamos a seguir haciendo preguntas. Si no lo es, vení para acá que ya te asigno un número, que sería este mu sub 31. Acá estoy mostrando dos árboles, ya que BART lo que hace es suma de árboles de regresión. La RT de BART es de regression trees y la A de suma. Entonces, cuando viene un individuo, se le suma lo que le asignó el primer árbol más lo que le asignó el segundo, y todo así. Acá estoy mostrando dos por ilustración, pero BART en realidad lo que hace son muchos árboles. Por lo que se podría interpretar que cada árbol aporta su granito. Y lo último sería que BART trata a los árboles como parámetros a ser estimados. Y la forma de estimarlos es con inferencia bayesiana. Por eso la B de BART. Cómo representar a árboles con parámetros es todo un tema. Que tenemos que la estructura del árbol sería el primer parámetro y los valores de las hojas sería otro parámetro. Y bueno, BART aproxima a la función f como suma de árboles, donde los parámetros a ser estimados son la estructura de los árboles y el sigma este correspondiente al error. Estableciendo ciertos criterios podemos descomponer la previa, porque como estamos con inferencia bayesiana, lo que hay que hacer es definir previas. Podemos descomponer la previa de esto que está acá a acá. Esto es asumiendo que hay independencia entre cada uno, entre los pares estos y con sigma. Entonces, no es necesario definir la previa de esa gigante, sino que podemos definir la previa en partecitas. Tenemos que la previa del árbol, un árbol que en realidad queda definido por tres cosas. La probabilidad de que un nodo sea terminal, es decir, que sea el último, qué variable se utiliza para dividir los datos en cada nodo interno y cuál es el punto de corte para la variable seleccionada. La previa de mu queda, sí depende de la estructura del árbol, que esto es el valor que se le asigna, y tiene una previa de una normal, con este sigma tiene que ser un hiperparámetro a definir. Y la previa de sigma que utiliza una distribución inversa gamma, con también estos tienen que ser hiperparámetros a definir. BART acepta la extensión de trabajar con clasificación binaria, en la que se hace un modelo PROBIT, es decir, el objetivo es estimar la probabilidad de que caiga dentro de una clasificación. Para eso lo que se le hace, se le pasa como, o sea, tenemos un FIT, que es la distribución acumulada de la normal estándar, en la que recibe como parámetro
esto de acá, que es la suma de árboles. Y BART no usa un sistema de votación para la clasificación, sino que usa esta suma de árboles. A diferencia de otros modelos que sí, que al tener varios árboles, se fijan cómo fueron clasificando cada árbol y se le asignan, no sé, por ejemplo, la mayoría. No hay que definir previa para sigma, porque al estar utilizando una distribución acumulada de la normal estándar, sigma es igual a 1. La última extensión de BART que vamos a ver es BART con, ahora sí, con intercepto aleatorio, en el que se extiende el modelo original para agregar el intercepto aleatorio alfa sub k. Como ven, es lo que estaba antes, pero se le agregó este intercepto aleatorio que corresponde al grupo al que pertenece, el individuo. Como se agregó algo nuevo, también se agrega una nueva previa, que es la previa del tau correspondiente a la distribución del efecto aleatorio. Así que tenemos tres BART. El BART para la regresión, que es el clásico, el BART para la clasificación y un BART con intercepto aleatorio. El primer BART fue el que se usó en el problema 1 y ahora estos dos se van a usar para lo que sería el problema 3 de clasificar si un estudiante llegó al nivel de inglés o no. Como último comentario de BART, ¿cómo se hacen predicciones con BART? Para realizar predicciones en BART se emplean simulaciones de la distribución posterior para obtener muestras de los componentes de la suma de árboles. Estas muestras se utilizan para generar varias predicciones. O sea, cada muestra de estas en realidad son un conjunto de árboles con su correspondiente sigma y su correspondiente tau en el caso del modelo 3, ¿no? Es decir, vamos a ir teniendo muchas muestras, si queremos tener muchas muestras, para poder realizar distintas predicciones. Bueno, la ventaja de tener muchas muestras lo que nos permite es obtener cierta incertidumbre sobre la predicción. La predicción puntual sería el promedio. Ya pasando a la parte de resultados, repasando un poco cuál fue el problema original, tenemos que clasificar si un estudiante de sexto grado llegó al nivel A21 o no, con los datos nuevamente hasta julio. A21 fue un requisito de Ceibal que nos permite ver que un requisito de Ceibal porque la meta de egreso establecida por políticas lingüísticas de ANEP para educación primaria es el nivel A2. Fue por eso, por ese motivo fue que se utilizó el A21. Se utiliza un modelo BART con efecto aleatorio y el efecto aleatorio seleccionado fue el centro al que pertenecen los estudiantes. No se utilizó, capaz que hay un comentario, no se utilizó la clase, ya que hay muchas clases y hay clases con muy pocos alumnos. Entonces, estudiar el efecto aleatorio de algo con una clase sola no se puede. Y como referencia, debido a que ya es más un modelo más experimental, se utilizó un random forest para comparar los resultados. Ya esto, como ahora sí, mostrando un poco más los resultados, vemos como comentario, la sensibilidad es cuántos de los correctos predije como correctos, cuántos de los que de verdad aprobaron predije como que aprobaron, la especificidad es cuántos de los que reprobaron los predije como que reprobaron, la accuracy es cuántos predije correctamente, y este último sería como resumir este gráfico en un indicador. Este gráfico es la curva ROC, que lo que hace es, a medida que un modelo de clasificación lo que te devuelve es una probabilidad de que haya aprobado o no. Y vos a medida que vas variando eso, va a ir variando estos indicadores, ¿no? Por ejemplo, o sea, se toma, si la probabilidad que te devolvió es mayor a 0,5, entonces el estudiante aprobó. Y si es menor, no aprobó. Pero ese 0,5 es una elección trivial. Vos podrías decir, ponémelo en 0,9. Entonces, vas a tener que juntar bastante evidencia para decir que el alumno aprobó. Y bueno, la curva ROC lo que resume un poco es eso. Como cuando vas variando eso, cómo varía estos dos indicadores. Este gráfico es para representar los efectos aleatorios de los distintos centros
cada punto que estamos viendo acá es un centro educativo. Puntualmente hay 227 centros educativos. El punto es la media de los efectos aleatorios y las barras son los desvíos estándar de esto. Los que están en rojo son efectos que se consideran negativos, ya que incluso con el desvío no incluyen al cero, y los que están en verde son efectos positivos, ya que con el desvío no incluyen al cero tampoco. Hubo 17 centros que se identificaron como positivos y 9 como negativos. Un último gráfico como para mostrar los resultados, se hizo el experimento de crear individuos ficticios relacionados con el uso de la plataforma. Se dividió en deciles y se creó un individuo decil 90 que estuvo entre los 10% mejores respecto al uso de la plataforma, que usa mucho la plataforma, y uno de decil 10 que estaba entre el 10% más bajo. Lo que estamos viendo acá es como, pues también repetimos el experimento según para todos los contextos socioculturales. ¿Cómo interpretar este gráfico? Se podría pensar, primero centrándonos en un quintil únicamente, vemos que que es el de decil 90, destaca sobre los de decil más bajo, teniendo una probabilidad de aprobar mucho más alta que en comparación con los otros dos. Y además, si queremos, podemos comparar estos, que serían los que tienen un uso medio y bajo, y están en el quintil más alto, incluso esos no llegan a alcanzar a un alumno de quintil más bajo, pero que usó mucho la plataforma, determinando la importancia que tiene el uso de la plataforma en el resultado final del alumno. Bueno, y ahora ya más llegando a la parte del final, estos son los problemas de la problemática detectada, más bien repartir culpas, la posibilidad de que el alumno comparta dispositivos a la hora de hacer las actividades. Algo que nos pasó fue que estas clases que tienen los alumnos son clases presenciales. Entonces puede ser que los alumnos compartan el equipo. Y entonces tenés dos alumnos trabajando, pero solo se les registra la actividad a uno. Es una problemática que ensucia pilas los resultados, sobre todo viendo la importancia que tiene el uso de la plataforma para predecir el resultado final, y que bueno, no hay mucha forma de paliarlo por ahora, más que cada alumno registre su actividad correspondiente. Tampoco tenemos la dificultad de las tareas que está haciendo el alumno. Para nosotros son tareas, no sabemos si son tareas difíciles, pues si sabemos que el alumno está haciendo tareas difíciles, es esperado que al final tenga mejores resultados. Pero no tenemos esa dificultad, por lo que a lo largo del año no sabemos en qué nivel se encuentra el alumno, y tampoco tenemos el nivel previo del alumno al iniciar el curso, o si el alumno cuenta con enseñanza de inglés de forma extracurricular. Y el inglés no es una materia tan rara como para que un alumno lo aprenda por su cuenta, o incluso el inglés tiene un factor cultural, que puede ser que bueno, no sé, nosotros vemos series en inglés, escuchamos canciones en inglés, conocemos gente que sabe inglés, no es como algún curso más complejo, como en función de variables complejas, que solo aprendiendo por el curso. No hay nadie que por salir afuera ya sepa. Entonces, este es un factor que es muy difícil de cuantificar de cuánto el alumno está aprendiendo por fuera de la clase. Un poco de resumen, lo que hicimos fue transformar los datos originales utilizando diversas herramientas. Observamos que hay disparidad de los alumnos, en la proporción de alumnos que hacen las actividades dentro de una clase, y que esa proporción puede llegar a ser baja. Vimos un poco de marco teórico sobre el modelo BART, se presentaron 3 modelos predictivos con distinta entrada, y se contempló un poco el uso de los efectos aleatorios para identificar centros educativos que el efecto aleatorio sea o negativo o positivo. Además de que a través de individuos ficticios se puede cuantificar cómo el uso de la plataforma afecta el desempeño en la prueba final. Ya cerrando del todo, como futuro de trabajo se plantean distintos indicadores de selección de variables para BART, como los propuestos por estos autores. Técnica de predicción conformal para predecir un conjunto formado por niveles de inglés que cubran con cierta confianza el nivel de inglés que el alumno pueda obtener en la prueba final. Esto para paliar un poco el efecto ese que decía de
que con la estimación puntual era difícil, o sea, le erraba al nivel final. Podríamos con una cantidad de niveles decir, bueno, el alumno va a estar con cierta confianza entre este nivel. Y ya como un trabajo se podría plantear un experimento controlado en el que algunas clases reciban el tratamiento utilizar la plataforma Little Bridge y otras no. Para eso es importante eliminar factores de confusión, buscando clases con características similares y medir correctamente las actividades de todos los alumnos en las clases que reciban el tratamiento. Ahí termino. Comentarios. Preguntas. Ustedes. Sí. Creo que sí. No, te quiero felicitar otra vez. Yo vi la presentación en la prensa, por mucho, que hoy también, pero mucho más hoy que porque la primera vez que pasó. Entonces, te felicito por el tremendo trabajo. La otra te he hecho preguntas más conceptuales y ahora es una duda más Francia. En este tidy model que vos haces, eso te permite seleccionar el mejor modelo, ¿vale? Que es el VAR. Sí, es con eso, con un criterio, por ejemplo, el del RMC más bajo. Puede ser cualquier indicador de error que considere que aplica. Puede ser. Elegiste ese criterio y con ese Ya. criterio. Y con ese criterio, sí. Sí. Y te parece, y ahora como que vas a seguir por la línea de VAR, no vas a seguir, por ejemplo, por la No, ni idea. podría ser. Porque me lleve menos trabajo. No sé. O sea, para este caso sí sirvió, sobre todo ya pensando más en la parte final de contemplar esas cosas. Por ejemplo, algo que no hicimos para el problema 1 es todo esto de incertidumbre que habla de la predicción. Ya BART te da de regalo todo eso. Tratar a BART capaz que como predicción puntual es como que lo estás limitando un poco. Porque tenés esa información. Y bueno, lo que vos estás haciendo es un promedio, pero podrías trabajar con ese tipo de datos. Y que haga una encuesta de los Bueno, eso lo decía. En algún momento teníamos. porque para mí es claro. Sí, sobre el inglés extracurricular. Se supone que Lo que nos explicó Cecilia el día de la defensa es que en algún momento hicieron eso y que relevar esa información les resultó muchísimo problema y tuve que estar la porque era. le tienen que preguntar al niño y entonces Sí, el niño cualquier la niña dice sí, y estudia afuera, puede ser Carlito y habla inglés o voy a algo, una semana. Miguel la dibujiva, Claro. Porque no era tan fácil como preguntar para obtener lo que vos claro, querías saber. les generaba más mugre que otra cosa. Sí. Lo que vos decís, en realidad el modelo mixto solo no lo usamos. Pero el modelo mixto es porque al final termina combinando BART con modelos mixtos. Entonces, por un lado BART, por otro lado modelo mixto, y la aplicación es la combinación de las dos cosas. Esa última gráfica del alumno levantando la mano. A ver, hablar. Que hable. Puede haber. ¿Se puede hablar? Que hable Juanjo primero, después yo hablo. Dale. No, que con todas estas salvedades que vos decías, que no sabés si el alumno es el que está usando la computadora, o si es el amigo que está sentado al lado, o si es la del hermano porque la de él se le rompió, etcétera. Uno en estos modelos, en estos análisis, no espera un R cuadrado de 99,9. Ni mucho. Pero esa última gráfica de lo distintos que son los alumnos con poco uso de plataformas con nosotros, con los que mucho uso. A ver si puedo hablar. Ahí. Esa. Porque en el de mucho uso
los intervalos de confianza también van del 75% Sí, hasta sí, son no enormes. sé cuánto por ciento. Sí, y es un desvío, ¿no? Claro. Entonces vos decís, sí. Ujú. Y esta probabilidad está entre 0,10 y 0,90. Estás ayudando un poco. Pero la distancia entre los tres dibujitos yo creo que sí que está buena. Porque... Sí, eso está bueno, sobre todo eso que trataba de remarcar al final, de cómo le empieza a ganar al quintil, que es algo, bueno, uno espera que con quintil más alto tenga mejores resultados, pero el uso de la plataforma le gana. ¿La línea central son paralelas? ¿O no necesariamente? No, pero parecen. Parecen sí, pero no necesariamente. El modelo no lo restringe a que sean paralelas. No, pero están ahí. Dale, Leo. No, primero felicitar a Bruno por la presentación, estuvo buenísima, la verdad que bien clara. Yo he trabajado con cosas parecidas a nivel del INED, cuando quieren, en lugar de ver el desempeño en inglés, quieren ver el desempeño en matemáticas de lectura y más o menos la problemática es parecida, digamos. Es como el mismo perro con distinto collar. Y al hablar con sociólogos, psicólogos y eso en general, usan modelos mixtos, como la herramienta que ellos tienen para afrontar estos problemas, digamos. Y son como medio reacios a usar los modelos Machine Learning por algunas cosas que ahora voy a comentar. Por ejemplo, ahí en lo de BART pudieron incorporar el efecto jerárquico que hay en estas cosas que son docente, escuela, ¿no? Eso lo pudieron hacer con BART. Sí. En los modelos de Machine Learning iniciales pudieron intentar usar, porque hay algunas metodologías que mezclan los modelos clásicos de Machine Learning con los modelos mixtos, digamos. No. No, Nos no digo centramos eso, en... hay, Ni sabía la verdad. porque a veces dicen, como que en esos modelos Machine Learning uno los usa y a priori no puede incorporar la estructura jerárquica de los datos, digamos. Como Claro. que hay datos a nivel de centro, a nivel de escuela o a nivel de... Como que están anidados los datos. Y bueno, como que no les gustan. Una de las cosas que no les gusta es esa, ¿no? Entiendo, sí, completamente. Por eso Ah. somos. Sí, por eso usamos BART. Por eso Sí, usaron pero para. tampoco fue que leí para eso. Pero Sabía hay los otros modelos que medio que los dejaron de lado y usaron estos o compararon, digamos. No, pues, o sea, usamos BART porque sabíamos de esta extensión, de otras extensiones no sabían. No sé si algún método más tradicional tiene, por lo menos yo no estaba al tanto. Usaron BART para una parte y los modelos clásicos lo usaron para otra, digamos. Los modelos Machine Learning Claro, sí, clásicos o sea, por ejemplo, el BART que se compara con el Random Forest, ese Random Forest no tiene intercepto aleatorio. no tienen intercepto aleatorio. No tiene. Genial. No, intercepto aleatorio solo con BART. En cuanto a la importancia de las variables, capaz que lo estudiaron eso, ¿qué variables eran las importantes para explicar el desempeño en inglés, digamos? Porque a veces Sí. pasa que el nivel socioeconómico, algunos se come todo el efecto, digamos, y uno mete pila de variables que a priori parecerían tener un efecto sobre el desempeño que a veces no aparece. Sí hubo algunas que se descartaron más por sentido común, no hubo una metodología de selección de variables. Sí se hizo eso de importancia de variables con la salvedad de que BART, bueno, el indicador de importancia de variables todavía se sigue trabajando en eso. Y hay distintas, bueno, mismo nosotros utilizamos un poco una variación, no sé si entrar en eso, pero vieron que BART eran muchos árboles. Y ese indicador de importancia de variable lo que hace prácticamente es contar, nosotros le agregamos la variación de contar en qué posición del árbol pertenece, o sea, ponderando si aparece más arriba del árbol y dividiendo sobre la cantidad de divisiones que hay. Tiene eso. ¿Ahí qué variables le dieron más importantes? ¿Cuáles fueron las variables que dieron que eran las más? Ahí era, ya te digo, era Actividades en mayo. actividades en mayo, ahí va julio y después la Valleja, pero ese ya tercero para abajo eran todas muy parecidas. No, decir una tercera en realidad era más un atrevimiento que otra cosa, pues son realmente muy parecidos. Además que hay mucha inestabilidad por cómo es BART a la hora de elegir las variables. Genial. La última, y no molesto más. ¿Y la base no tiene pesos? ¿Es una base sin pesos? ¿O los estudiantes es una muestra representativa con ciertos pesos del diseño, digamos? Ahí no tengo ni idea. No tienen, me están diciendo acá que no.
Ah, ok. No es una muestra. Seguro que no es una muestra, no es una muestra. No es una muestra. Está. O sea, ahora no me acuerdo de la prueba. Claro. La seleccionan algunos, pero no hay como un diseño que quede claro por qué, ¿no? O sea, Sí, o sea, a mí por lo menos no me llegó esa información de por qué esos alumnos fueron los que realizaron la prueba. ¿Por qué fue que en una clase se eligió uno? ¿Por qué en alguna clase había más? ¿Por qué los de Canelones fueron que dieron más pruebas que otros? Toda esa información. Es una prueba que se le presenta a todo el mundo y alguno la hace y otro no, digamos. ¿Es algo así? seleccionan aleatoriamente. Lo que nos pasa es que hay distintas fuentes de datos. Por un lado están los datos de uso de la plataforma. Sí, eso sí. Esos datos de uso de la plataforma son los datos que registra Ceibal. Ahí en principio todo lo que hay. Ahí no hay no hay selección. Es un censo. Con millones de problemas de registro, todo lo que quieras, pero no hay selección aleatoria. Por otro lado, está la prueba adaptativa de inglés. Ahí creo que hay una muestra, la verdad que no sé exactamente. Porque nunca nos llega. Entonces. Claro, nosotros teníamos como que en el proyecto era lo fundamental eran los datos de uso, estos datos de la prueba venían después. Y bueno, cuando empezamos a hacer el merge de las cosas, sí, nos pasa. Hay gente que usa y no hace la prueba, hay gente que hace la prueba pero no lo usa, hay gente que no sé qué, esa intersección, qué sé yo, qué ponderadores quedaría. Nunca usamos los ponderadores, nunca tuvimos la información de ponderadores. Igual si le hubiéramos tenido, hubiera sido desafiante reponderar con toda la sangre que... O sea, sería otro proyecto. Ver cómo reponderar para que tenga sentido. Y después meter esos ponderadores en la construcción del bosque, árbol o lo que fuera. Dale, gracias, Bruno. No, arriba, Leo. Sí. Nada, me encantó. Pregunta, viene con esto. ¿Los quintiles de cada niño tenés? ¿Cada niño y niña? ¿O agregados? No. Son los quintiles del centro, ¿no? Sí. Son los quintiles a nivel de centro. Es una variable a nivel de centro. Claro, eso sería redeseable, pero No, nunca claro, como existe esa imposible. información. Claro, en algún Hola, caso, ¿qué? no, por eso, si no solo en ese quintil de centro, que también en realidad puede ser distinto del quintil de Guti, pero es lo único. O sea, pero cuando dicen que se queda con el que se repite más ahí, es porque hay gurises que tienen dentro del centro, dentro de la clase. Sí, pero eso son cosas más raras de... Claro. O porque se traen, se mudaron y se traen de la escuela. Sí, nos pasan cosas. Sí, ahí empiezan a pasar cosas raras. Son casos particulares, pero sí. Sí, mismo hay clases que tienen distinto grado. O mismo hay una clase que hay de distintos departamentos. Se conectan a una pantalla con un profesor virtual y en esta misma clase se conectan de cuarto y sexto, porque un día que le faltó a uno, entonces empieza a haber como mucha música que Sí, bueno, por eso fue tampoco bien ese masazo al principio de toda la preparación de datos, porque bueno, hubo que tomar muchas decisiones y todo eso. ¿Algo más? Bueno, amables. excelente. Yo el más que hoy no es eso. Muy bueno, vamos, felicitaciones. Mira, primero, yo una foto con los padres. Parece un no.